Nuevo bloque de nuestro programa y en este caso estamos con la diputada provincial del Frente Justicialista para la Victoria, Adriana Díaz. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Bueno, se aprobó la ley de paridad de género. Se aprobó y sí, con ese gesto así costó, ¿no? Es que sí, creo que costó. Sí, cuesta porque... Además, la ley creo que estaba antes que te tocara. Disculpe que yo tuteé, pero nos conocemos hace mucho con Adriana. Antes que te tocara ser legisladora y estaba ahí dando vueltas. Así es, bueno, nosotros asumimos en diciembre con todo, con la renovación parcial de la Cámara y teníamos ya la ley de paridad de género nacional y además una sanción, una media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados de un proyecto iniciado por el diputado Rubén Herrera del Frente Cívico y Social Cambiemos, de 2016, también aprobado, digo, por unanimidad. Ese proyecto estaba, como corresponde, había pasado al Senado para su tratamiento. Y bueno, como se sabe ya públicamente, no había sido tratado. Yo te comento que cuando asumimos en diciembre, en los primeros días de febrero estuvimos ya conversando con el presidente provisorio del Senado, el senador Solajais, y entre otros temas de agenda pusimos consultando, viendo cuáles eran las posibilidades, qué pasaba, qué estaba sucediendo con ese proyecto en la Cámara Alta. Y bueno, y desde allí también distintas organizaciones, colectivos, la rama femenina, organizaciones, agrupaciones, tanto del partido del oficialismo como de otras fuerzas políticas, se han acercado, se han hecho llegar también su propuesta de necesidad de tratamiento. Evidentemente, la realidad es que no se trató y estaba perdiendo estado parlamentario hasta que lo pierde. Y la gobernadora de la provincia, el 1 de mayo, insta públicamente a la Asamblea Legislativa en que se adhiera a la ley nacional de paridad bueno, que se trate. Así que, bueno, la verdad que ese es el camino, ¿no? Que se retomó la iniciativa, el bloque del Frente Justicialista para la Victoria presentó un proyecto, en realidad, ampliado y consensuado con otras fuerzas políticas, con otros legisladores que acompañaron también con su firma, no acompañaron, participaron activamente con su firma. Y el proceso es el que nos llevó a que nuevamente diputados se exprese por unanimidad positivamente respecto a este proyecto de ley y el Senado finalmente, vamos a llegar al final feliz, o al final y comienzo de otra etapa, ¿no? Porque bueno, el Senado lo aprueba, después también una ronda de consultas con los bloques, con organizaciones de mujeres, y la verdad que todos los derechos cuestan. Avanzar en la conquista de derechos y en la ampliación de los mismos requiere mínimo un compromiso de militarlo, y esto es trabajarlo con los distintos sectores, hacer conciencia sobre ellos, interesar e informar. ¿Para qué sirve o por qué es necesario en cuanto a los derechos políticos para las mujeres, derechos civiles, derechos políticos, la paridad en la distribución de cargos de representación y también hacia dentro de los partidos políticos en los órganos de decisión que son colectivos? Por ejemplo, los congresos, los plenarios, las convenciones, etcétera, que hacia adentro tenemos los partidos políticos. El partido intransigente tiene la convención provincial y, bueno, y nacional, que es el máximo órgano. Son órganos colectivos en donde realmente tenemos que ir avanzando, porque si no democratizamos los partidos, si no solo democratizamos, sino despatriarcalizamos los partidos políticos, por un lado no estamos reconociendo a las propias mujeres que integran esa organización, pero por otro no estamos atendiendo la demanda social. Y este avance de derechos respecto a las mujeres es necesario. Es necesario porque lo están pidiendo en los distintos ámbitos de participación. Yo decía hace unos días que la paridad en las listas de representación
es una cuenta más del collar del patriarcado que le cuelga a las mujeres. ¿Y qué es esto del patriarcado? Bueno, es un sistema político y cultural que pone en el centro del poder al varón y a todo lo que implica masculinidad. De eso se trata. Estamos hablando de relaciones de poder, Mario, sí, sí. Que en una sociedad son las que le dan vida. Sí, sí. Sí. Entonces, porque digamos, una sociedad tiene por eso su dinámica y necesitamos... Cuando nosotros decíamos hay que forzar el avance, nos referimos no a una cuestión violenta, sino que necesitamos forzar a partir de una discriminación positiva en este caso. Claro. Porque era en este sentido las mujeres las que vienen, entre comillas, con ese atraso cultural y político de participación, pero no porque no quieran ellas, no porque no lo hagan, sino porque los niveles de conciencia se han ido aumentando, se han ido profundizando, y la realidad es que en los ámbitos de decisión no están las mujeres, no estaban. Sí, es como un embudo, era como un embudo. Era como un embudo. Si te fijas, de 41 legisladores en la provincia, diputados, ¿no? 11 son mujeres. Claro. Y estuvimos con el cupo femenino. Claro. 30% de los cargos expectantes, ¿no? Sí, sí. Pues esto no quiere decir que en las listas no integren mujeres, pero hablemos de cargos expectantes. Sí. ¿Qué hubiera sucedido si hace 25 años no hubiera existido un movimiento similar a este, en este caso apelando por un cupo que fue del 30%, pero eso era un piso? La idea es, cuando vas por una discriminación positiva, bueno, es poner un piso porque estás buscando la equidad. Sin embargo, se ha convertido, y se había convertido de hecho, en un techo. Sí. Y es más, hasta la ubicación, estoy generalizando y no tanto, hasta la ubicación, varón, varón, mujer, varón, varón, mujer, varón, varón, mujer. En el caso de nuestras listas en Catamarca, lugar 3, 6, 9, cargos expectantes. Incluso hemos tenido, Mario, pronunciamientos a través de sus fallos de la justicia electoral provincial, de la justicia electoral nacional, que ha debido obligar a listas partidarias, a partidos políticos, hablo de los distintos frentes, hablo en general, a que respeten el cupo. Así que, bueno, nosotras, digo nosotras porque en este caso las mujeres parlamentarias, pero nosotras las militantes de los partidos políticos y de las distintas fuerzas políticas, tomamos esto como nuevamente otro desafío. Cada ley que sale hay que militarla, hay que cuidarla, hay que vigilarla. Quiero aprovechar que te tengo en el programa para, bueno, cómo se vivió esta media sanción de la ley de la legalización del aborto. En este caso, otra de las, me parece, así como la paridad de género en Catamarca a nivel nacional, de los grandes debates que ha tenido el Congreso de la Nación. Justamente el día posterior a la media sanción de la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, el Senado en la provincia trata paridad y aprueba. Aunque algunos no lo quieran ver o por ahí no lo distingan, yo considero que es parte de un mismo proceso. ¿En qué sentido digo? Fíjate que desde Ni Una Menos, que se cumplió 3 años del movimiento y colectivo Ni Una Menos, fue una reacción hacia la violencia de género, al decir basta la violencia de género, particularmente a los femicidios. Estos colectivos transversales de mujeres en todo el país, en todo el territorio nacional, tomaron banderas que tampoco son nuevas, sino que ya se vienen trabajando muchísimo tiempo atrás, casi desde los albores de la democracia, en los primeros encuentros nacionales de mujeres, que desde el 86, 1986, se llevó adelante consecutivamente todos los años. Allí es donde se cocinó, y lo digo porque vinculan a las mujeres con la cocina, ¿no? Bueno, ahí se cocinó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
cuando había muy pocas mujeres que trabajaban eso, que proponían, que explicaban, cada año se iba incorporando más, se iba entendiendo más, se iban extendiendo actividades que se realizaban durante todo el año. Y bueno, llevó tiempo. O sea, esto no es que surge ahora. Entiendo que es la culminación de una etapa del proceso. Y lo que se vio, lo que se vivió, en todos lados, regiones del país más, regiones del país menos, es ver sobre todo las nuevas generaciones totalmente informadas, empoderadas, de adolescentes, de jóvenes, bueno, mujeres de todas las edades, pero prácticamente todas las nuevas generaciones donde yo pongo la mirada, y que quizás desde acá nos sorprende, bueno, nos quedamos mirando y decir, pero pucha, ¿qué está pasando? Y pasa porque acá ha pasado en nuestros colegios, las chicas y chicos también pidiendo, exigiendo a su forma, con sus métodos, la educación sexual integral, los métodos de prevención y de cuidado del cuerpo, de la salud reproductiva. Esto se viene viendo, lo estuvimos siguiendo por medios de comunicación. Te parás en la plaza donde hay los grupos de jóvenes cruzan allí y preguntás, y la verdad que hay una necesidad de que se tratara esto. Y bien, yendo particularmente a la media sanción de la despenalización y legalización del embarazo, del aborto, perdón, consideramos que, bueno, además de que todavía no es ley porque hay que seguir trabajándola, también tuvo un tratamiento transversal. Esto que ha llamado la atención tanto que diputadas de distintas fuerzas políticas, hasta ideológicamente opuestas, adversarias, diputadas y diputados, por supuesto, pero hubo como un núcleo duro de motorización de la ley en el Congreso, porque afuera, decíamos ya, mayoritariamente, masivamente, y lo demostró la cantidad impresionante nunca vista en democracia, de la vigilia y del acompañamiento a un tratamiento parlamentario. Hubo otras, sí, por supuesto, la de matrimonio igualitario también, que fue histórica y que también fue producto de estas luchas de los distintos colectivos. Aunque en realidad no me gusta decir colectivos, porque mira, la democracia es no las mayorías, sino tener en cuenta a las minorías. Y si decimos minorías, la verdad que tampoco a veces lo acuerdo, porque nosotros somos una sociedad en la que somos diversos. Claro, hay diversidad. Y todos somos distintos. Sí, por supuesto, entonces nos agrupamos de acuerdo a lo que nos da identidad. Pero si en la democracia, ¿cuál es la mayoría? ¿Cuál es la hegemonía? Entonces, bueno, estas leyes creo que se han trabajado desde ese lugar y es lo primero que rescato. En segundo término, en rescato el proceso de trabajo interno parlamentario, como dije, transversal, porque se tomó una causa y se la llevó adelante, con lo que haga falta, ¿no es cierto? Con lo que haga falta en cuanto a todo lo que fue información. Hubo más de 2 meses de debate en audiencias informativas, que era prácticamente maratónica. Nos ha tocado participar porque yo me inscribí y tuvimos participación allí como presidente del Partido Intransigente, del cual estoy al frente de la mesa directiva nacional, y allí tuvimos oportunidad de exponer nuestro punto de vista, y nuestro punto de vista es que es un tema de salud pública y derechos humanos. Esa es la perspectiva desde la cual nosotros lo miramos, que es la misma perspectiva que viene trazando la Organización Mundial de la Salud de la ONU, desde donde se han impulsado guías de trabajo y de tratamiento a los Estados miembros, no ahora, hace muchos años, para que desde los Estados
hacerse cargo de una realidad social. ¿Qué ha pasado que no pudimos avanzar? Y bueno, la verdad que no pudimos avanzar porque hay grupos de presión que han influenciado para ello. Y nuestra postura es que la Iglesia Católica, como otras iglesias y otros grupos de organizaciones no gubernamentales, han influido muchísimo para que no se aplique la ley. Bajaran los contenidos. El Ministerio de Educación de Nación, no unilateralmente, sino la confederal de los ministerios de educación, habían desarrollado algo que ha quedado en letra muerta prácticamente, porque no se lleva adelante en las escuelas públicas y no públicas menos. Y a su vez, desde los sectores de la Iglesia sacaron otra propuesta, que es educar para el amor, y la contra... Claro, y bueno, y además también la comunidad educativa. Cuesta mucho con los padres, los tutores, las madres. Y fíjate, bueno, hoy están todos, esto fue maravilloso que se haya debatido en el Congreso y todos hayan acordado, absolutamente todos, que era necesario ir por el principio, la educación sexual integral. Entonces, ahora esperamos, vamos a ver que no se ponga, nadie más se va a poner. Que se aplique, Porque estamos todos diciendo que empecemos por el principio y no por las causas, y entonces nadie más se va a oponer. Esto es maravilloso. Vamos a llevar adelante los procesos de educación integral y no tenemos que tener miedo a discutir estos temas. Lo bueno es que lo que nos permite este debate en democracia, para nosotros hoy una democracia carente, porque hay aspectos, sobre todo, que tienen que ver con el sistema de medios de comunicación. Una democracia donde nosotros no podemos tener posibilidad de acceso a las distintas miradas de información de lo más variada, bueno, ya es una democracia limitada. Sin embargo, en este mismo sistema, decía, el valor de la democracia es que nos permita poner sobre la mesa los temas, debatirlos, discutirlos, abordarlos con información, no con dogmas, abordarlo con información y ver qué vamos a hacer con eso. Dejar de mirar para otro lado. Entonces decíamos, el aborto existe. ¿Se realiza? Existe. Pasa. ¿Se mueren las mujeres por ello? ¿Tienen derecho las mujeres a decidir? Seguro. ¿Tienen derecho a acceder, en el caso de decidir, a asesoramiento, a acompañamiento y luego sí tomar esa decisión y hacerlo en las condiciones sanitarias que requiere la práctica? ¿O tienen derecho a algunas y otras no? Pero además despenalizar. El debate que tuvimos se realizó, lo estamos llevando a cabo, todavía falta el Senado. Después de 100 años, en 1921, por un parlamento constituido por varones, se discutió y se debatió solamente desde esa perspectiva y esa mirada. No lo digo solo por una cuestión de sexo, hablo por lo que decíamos recién, esa visión de patriarcado, pero hablamos hace un siglo atrás. 1921 se legalizaba el aborto en algunos casos, y en el caso de violación, en el caso de la mayoría, la mayoría de nuestra gente no sabía de la existencia de esa ley. Y además, hace unos años, y también cuesta que se lleve adelante en las provincias, el protocolo de intervención ante ese caso, que es un protocolo integral, salud, desarrollo social, educación. Entonces, tampoco en esos casos, como ahora, como se dice, no, en el caso de violación, por supuesto, de una niña de 10 años, de una niña de 11 años, ¿cómo vamos a permitir? No se aplicaba el protocolo.